Ahí va. Bueno, habíamos visto que el potencial es igual a esa expresión que está ahí. Esto repaso esto. Simplemente para tenerlo concreto. Esto que expresé acá, ahora vamos a verlo en un gráfico. Supongamos que tenemos tres cargas, Q1, Q2, Q3, las cuales se posicionan en un sistema de referencia X y Z, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hice en el plano para hacer más fácil. Y ahí está el punto P, donde se quiere conocer el potencial. Entonces, para distribuciones, esto es para distribuciones de cargas puntuales, ¿sí? Esto, acá que lo que acabamos de poner. Y esta es la expresión general. Acá lo puse como el módulo del R sub P, el RP sub I, que es lo mismo que poner el R vector menos el R' vector sub I. Esto es para poder tener consistencia con nuestra expresión vectorial, ¿sí? Que es la general. Ahora, si la simetría lo amerita y podemos trabajar simplemente con la distancia, con el módulo bueno, directamente, si nos conviene, y podemos usar directamente la distancia, ¿sí? Ahora, si la distribución es compleja o viene todo en forma vectorial, bueno, capaz que me conviene usar más bien esto. ¿Se acuerdan? Donde R vector era el vector que va, este celeste, ¿ven? Desde mi origen hacia donde quiero conocer el campo, o sea, hacia el punto P. Y los R sub I' vectores son los que van barriendo a cada una de las cargas. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Se entiende? Esperen que voy a abrir el navegador. Aguarden un segundito. Ahí, contéstenme ahora. Ahí. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Buenísimo. Vamos bien. Ok, entonces vamos a continuar. Un segundito. A ver, ahí estamos. Bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver qué pasaba cuando teníamos distribuciones de carga continua, o distribuciones continuas de carga. Imaginemos que tenemos infinitas cargas puntuales una al lado de la otra, cubriendo un plano, o una curva, una línea, o un volumen, ¿sí? Por lo tanto, entonces lo que tenemos acá es una integral. Lo que sucedía era que se convertía en una integral, ¿no es cierto? La sumatoria de se convierte en una integral, y acá en vez de tener las cargas tenemos el diferencial de carga, ¿ven? Donde este omega, esto que está acá, es simplemente el dominio, digamos, de integración, el que sea que yo tenga, donde R' va a barrer toda la distribución, ¿sí? O bien las distancias que tenga. Y dq, bueno, lo tendré que expresar en función de, como ya sabemos, si fuese distribución lineal, aparecerá lambda. Si tuviésemos una distribución superficial, aparecerá sigma. Y si fuese volumétrica, aparecerá rho. ¿Ok? Bueno, una acotación que era importante de decir es que esta expresión es válida si no tenemos cargas en el infinito. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y acá tenemos la otra expresión, que es esta que está acá, que habíamos visto, esta que está en verde, que servía para justamente calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Entre el punto A y el punto B. Habíamos visto que, bueno, esta era la circulación del campo E a lo largo de la trayectoria L. Y bueno, también habíamos visto gradiente. Uy, ya somos 17. Una locura. Muy bien. Bienvenidos a los que llegaron luego. Para recordar, acá tenemos el gradiente de un campo escalar B, es un vector, ¿ven? Y menos el gradiente de B es justamente el vector campo eléctrico. La forma de expresarlo también es así, como menos nabla escalarmente B, ya lo habíamos visto en la clase pasada, y cada una de las componentes de este vector gradiente justamente
son las componentes del campo eléctrico, ¿ven? La componente del campo eléctrico en X, en Y y en Z. Bueno, vamos entonces ahora a recordar lo que eran las superficies equipotenciales. Curvas equipotenciales. Fíjense esto que puse acá, a ver qué les parece. ¿Quién me podré...? A ver. Si ustedes se fijan ahí, es el mapa de campo eléctrico, las líneas que... Estas que están acá, que son salientes, a ver si puedo escribir, sí, creo que sí. Lo voy a ensuciar, igual ustedes no se preocupen que después lo voy a limpiar, el gráfico. Fíjense lo siguiente. Estas líneas, miren. A ver si puedo escribir acá. Ah, perdón. Esperen. Estas, miren, ¿ven? Estoy ensuciando. Esto es una carga negativa y esta es una carga positiva, ¿ven? Estas son líneas de campo eléctrico, ¿ven? ¿Se entiende? Esta es lo mismo. Son líneas de campo eléctrico. Ahora, las otras son equipotenciales. Esto es campo eléctrico, ¿sí? Todo esto que estoy poniendo es... Las líneas blancas son las líneas de campo y las de color, las líneas de equipotenciales. Sí, correcto. Yo estoy medio... Bueno, no se ve muy bien el color, pero sí, está bien, sí, tenés razón. Las blancas son las de campo, que yo ahora le puse este naranjita, ¿sí? Ok. ¿Está bien, Walter? Vamos bien hasta acá, ¿se ve? Entonces, ahora voy a deshacer esto para que vean el gráfico original. Y quiero que vean las equipotenciales. ¿Cuáles son las equipotenciales? Son las curvas estas. Este será B1, este será B2, ¿sí? B3. Son curvas donde el potencial es el mismo. Si yo me muevo, por ejemplo, por acá, por la equipotencial del punto A, estoy tratando de ser ilustrativo, ¿no es cierto? Esto, tratando de usar la tecnología para que se entienda. Y me vengo acá. ¿Hubo diferencia de potencial? O sea, pregunta tonta estoy haciendo. O si me vengo de acá, acá, punto C. ¿Sí? Supongamos. No, claro. No hubo ninguna diferencia de potencial porque toda esta curva está al mismo potencial. Lo mismo todas estas, todas y cada una de estas a su potencial, ¿sí? Cada una por un dado potencial. E incluso, miren, si yo estoy, por ejemplo, acá. Miren, esto es importante. Y me voy. Me voy a pasear todo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y llego acá. Presten atención a esto porque es una pavada, pero es muy importante porque después te lo toman, o en el final, o en el parcial. Entonces, fíjate. Esto es lo mismo. Este vamos a llamarle camino 1. Es lo mismo, fíjense, que si yo hubiese ido de acá a acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, pongámosle A', B'. ¿Se entendió esto? Quisiera que me contesten. A ver, si alguno no entendió, que me ponga. Y si no, y 2 o 3 que me pongan si entendieron que sí. Esto que acabo de explicar en rojo acá del tipito este que... No, sí, ¿qué es eso, Emiliano? Ese no era de antes, ¿no? Bueno, supongo.
son equipotenciales en la misma circunferencia, pero no las concéntricas. Entonces, sí, las concéntricas también. Claro, son todas equipotenciales. Pasa que, a ver, tienen distinto potencial cada una de ellas, pero ¿se entiende? O sea, cada una de ellas tiene un dado potencial distinto de las demás. ¿Se entendió el tema entonces? Cuando yo hice el dibujito rojo del tipito este rojo que va desde A a B por la curva 1 y después que va desde A' hasta B' por la curva 2. Ven que es exactamente lo mismo a nivel potencial, a nivel diferencia potencial. O sea, la diferencia potencial es lo mismo, es la misma. Si vas por todo este camino, el C1, o si vas por el C2. Hasta ahí estamos, así podemos seguir. Bueno, pero ahora está bien claro, entonces está bien claro todo lo demás. ¿Los demás bien? Bueno. Bueno, si no nadie contesta nada, es porque asumo que está bien. Bien. Vamos a ver ahora entonces, ya que estamos con las equipotenciales, vamos a ver planos equipotenciales. Denme un segundo. Si uno está acá y entra a caminar hacia allá, fíjate, este va a estar a B1, esta va a ser un plano equipotencial B2, este B3, y así sucesivamente. Por supuesto, a ver, yo elegí esto aquí equiespaciado, pero la verdad es que puede haber hay infinitos, ¿se entiende? Yo puse acá 1, 2, 3, 4 para hacer para ejemplificar nomás. Lo mismo acá arriba, en las curvas estas son algunas, pero en verdad, ¿se entiende? Puede haber millones, qué sé yo. Entonces, la cuestión es que este es un plano cargado. Por supuesto, este plano también tiene para el otro lado, ¿no? Yo no lo dibujé, pero tendríamos que ser correctos en dibujar para el otro lado lo mismo. Entonces, la idea de esto esperen que haga uno más. Bien. Y para el otro lado también, ¿no es cierto? Habrá B1, B2, etcétera. El tema es, entonces vamos a poner planos equipotenciales. ¿Por qué esto sucede así? Si ustedes se acuerdan, el campo eléctrico, cuando teníamos un plano cargado con sigma, ¿no? Densidad lineal superficial de carga, ¿cómo era la expresión? Lo habíamos deducido ya. Era sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Y en este caso, supongamos versor I. Meto una superficie gaussiana ahí, un cilindro atravesado o un cubo, y podría calcular rápidamente el campo eléctrico. Entonces, para calcular el potencial, lo puedo hacer de esta forma. ¿Ven? Con esta, que la teníamos de antes. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a calcular el potencial. B de X. Vamos a poner un sistema de referencia. Ahí está. Este es Y, esto es X. Entonces ahí está mi origen. Vamos a suponer
que b de x menos b0, esto va a ser igual a menos la integral entre 0 y x, ¿de quién? Del campo eléctrico escalarmente de L. ¿Y esto a qué es igual? A menos la integral del campo eléctrico, que es este que está acá. Entonces voy a tener sigma sobre 2 epsilon 0 versor i escalarmente el de L, que no va a ser ni más ni menos que dx, con lo cual versor i, con lo cual en definitiva, esto por lo que ya explicamos la otra vez, me va a quedar simplemente dx, ¿sí? En forma escalar, entre 0 y x, haciendo abuso de la notación. Bien, esta expresión es válida si no hay cargas en el infinito, ¿sí? Esta. Pero como acá tenemos cargas en el infinito, porque el plano este yo lo puse así, pero acuérdense que este plano sigue, ¿no es cierto? Este plano es un plano así, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sigue hasta el infinito y más allá, ¿sí? Todo cargado, bueno, en fin. Entonces, como estábamos haciendo acá, ahora fíjense, esto va a ser igual a menos sigma sobre 2 epsilon 0, que sale todo afuera de la integral, y la integral del diferencial de x es x. ¿Entre quién? Entre 0 y x. Muy simple, ¿no? Entonces, fíjense, b de x va a ser igual a b sub 0, esta que pasa para el otro lado sumando, ¿sí? Y de este lado me va a quedar menos sigma por x sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Esto para x mayor que 0, ¿no es cierto? Y acá tenemos una expresión para el potencial en función de x. Entonces, esto quiere decir que el potencial disminuirá a medida que uno se aleje del plano. ¿Ven? A medida que x es más grande, o sea, para lugares más grandes de x, el potencial va a ir disminuyendo. Fíjense que el campo no depende, el campo eléctrico no depende de x, es siempre el mismo. Parece mentira, pero no es así. En este caso no es que varía con el cuadrado de la distancia. ¿Por qué? Porque tengo el plano infinito, ahí está la gracia. Uno a veces tiende a confundir o tiende a pensar que no, pero tiene que variar con la distancia. No, porque el plano es infinito. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar y ver el tema de dónde elegir el potencial 0. Primero vamos a graficar esto. Miren, si x vale 0, o sea, si estoy parado acá justo en el origen, todo esto se anula y voy a tener que b de x va a ser igual a b sub 0. b sub 0 no quiere decir 0, en este caso va a ser el máximo, y a medida que me alejo de x va a ir disminuyendo. Si hacemos un gráfico xy, vamos a decir a nivel potencial, a ver, vamos a hacerlo acá, así. Si lo ponemos ahí, nos va a quedar que el potencial en verdad es una recta con ordenada al origen b0, ¿ven? Entonces, podríamos poner así, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Encima tuve la particularidad de no usarlo cuadriculado, que, a ver, bueno, más o menos una cosa así. Bueno, y ahí continúa así. Y este eje ahí está. Entonces, esto que está acá, esto es b de x, y esto va a ser b sub 0. Y acá, donde se hace 0 el potencial, que es un poco lo que estaba comentando el compañero, eso va a ser una raíz de esta función b de x, que es justamente donde se anula, y particularmente en este caso habría que despejarlo, ¿no es cierto?, de acá. Entonces, fíjate, b de x va a ser 0 para un dado x, ¿sí?, que no conozco. Bueno, un x sub 0, ponele. Entonces será cuestión de despejarlo. Fíjense,
x sub 0, llamémosle, va a ser igual a 0, porque esto va a ser 0, ¿sí? Para ese x sub 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar, vamos a hacerlo así mejor. 0 va a ser igual a b sub 0 menos sigma de x sub 0 sobre 2 epsilon 0. Con lo cual te va a quedar que sigma x sub 0 sobre 2 epsilon 0 es igual a b0, ¿está bien? Y en definitiva el x sub 0, como les estaba diciendo, va a ser 2 epsilon 0 b sub 0, ¿sí? Dividido sigma. Este es este que está acá. Ok, entonces esta función es para x mayor que 0, ¿sí? Y es esta recta. Y bueno, la otra habría que armarla, pero es similar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en este caso se me ocurrió tomar, como que voy desde 0 hasta x, ¿sí? Desde 0 caminando hasta una cierta posición x, la que sea. Y ahí voy a tener la diferencia de potencial entre el plano, ¿sí? Y x. A medida que me alejo, va a ir cayendo el potencial. A medida que voy en contra del campo, recuerden esto, si yo fuese en contra del campo, si voy en contra del campo, ¿qué pasa con B? Aumenta, ¿ven? Al caminar en contra del campo, el campo aumenta. El contra del campo eléctrico, el potencial aumenta, quiero decir. ¿Está? Bueno. Vamos a hacer desaparecer este. Bueno, de forma similar, yo si quisiera podría poner esto que está acá, esta función, digamos, potencial, que en este caso es una recta, ¿ven? Es una recta, miren. Voy a borrar esto de acá. Ven que es una recta. Es la ordenada al origen. La ordenada al origen y la pendiente, que fíjense que es negativa, ¿lo ven? Esta es la pendiente. Y esta es la ordenada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? De esta forma yo quería mostrar el tema de las equipotenciales, ¿sí? De las equipotenciales en un plano. Porque si ustedes se fijan, fíjense que los planos, yo lo puse acá. Este plano, por ejemplo, a ver, voy con negro, va a pertenecer para este X, llamémosle, no sé, ¿qué le llamé? B1, B2, B3, B4, bueno, ponele X1, X2, X3, X4, X1, X2, bueno, justo este se anula, también yo podría haberlo hecho. Igual es válido, ojo, es más, es totalmente válido. Vamos a ponerlo. Este equipotencial es de 0. Ahí está, mira, tranquilamente. Bueno, en este caso, a ver, en este caso, fíjense, acá tendríamos potenciales negativos, pero lo que se puede hacer, o lo que se suele hacer también, es tomar, ponele como el máximo, el potencial 0. Entonces, otro caso es poner así.